Esta es la historia de cómo un chip, que nació con un solo propósito, dar vida a los videojuegos, evolucionó hasta convertirse en el cerebro de la computación moderna y la inteligencia artificial. Un viaje increíble, desde los píxeles hasta un poder de cálculo que antes era inimaginable. Y la pregunta central que vamos a explorar es fascinante. ¿Cómo es que algo tan específico como dibujar imágenes en una pantalla se transformó en una herramienta capaz de resolver algunos de los problemas más complejos de la ciencia moderna? La respuesta, como veremos, está en una revolución de su arquitectura interna. Para entender por qué la GPU se volvió tan importante, primero tenemos que entender el muro contra el que se estrelló la computación tradicional. Por décadas, la solución para tener computadoras más potentes era simple: hacer procesadores más y más rápidos. Pero claro, las leyes de la física al final impusieron un límite. Y aquí vemos las dos grandes filosofías que surgieron de ese límite. A la izquierda, la computación secuencial. Imaginen a un maestro relojero, un genio que hace una tarea increíblemente compleja paso a paso, con una precisión brutal. A la derecha, la computación paralela. Esto es más como una gigantesca línea de ensamblaje, con un ejército de trabajadores, donde cada uno hace una tarea simple, pero todos al mismo tiempo. Cuando la velocidad del maestro relojero ya no puede aumentar, la única forma de avanzar es construir esa línea de ensamblaje. Y para organizar a todo este ejército de procesadores, hay dos estrategias principales. A la izquierda tenemos la memoria compartida, que es como si todos los trabajadores tuvieran acceso a un único y enorme almacén de herramientas. A la derecha, la memoria distribuida, donde cada trabajador tiene su propio kit pequeño de herramientas y si necesitan algo, se pasan notas entre ellos. Las GPUs, como veremos, llevaron a la perfección ese modelo del gran almacén compartido. Y es justo en este punto donde entra en escena nuestro protagonista. Originalmente la GPU no era un genio que podía hacer de todo. No, era un especialista obsesivo, con una única misión: dibujar gráficos en una pantalla, y hacerlo a una velocidad de locura. Las primeras GPUs funcionaban como una línea de ensamblaje súper rígida, lo que se conoce como el pipeline gráfico. Los datos, como los vértices de un modelo 3D, entraban por un lado y por el otro salían píxeles ya coloreados y listos para mostrarse. Todo esto pasaba por una serie de etapas que eran fijas, no se podían cambiar. Y estas eran las estaciones de trabajo de esa línea. Primero se hacían los cálculos matemáticos sobre los vértices. Después se juntaban para formar triángulos y se convertían en lo que podríamos llamar píxeles en potencia. Luego, a esos píxeles se les aplicaba color y textura para que se vieran realistas, y finalmente se enviaba la imagen terminada a la pantalla. Cada una de estas etapas tenía su propio hardware dedicado, que no sabía hacer otra cosa. Pero esta especialización tan extrema, al final, generó una crisis. Una ineficiencia brutal que obligó a los ingenieros a repensarlo todo desde cero. Y de esa crisis nació un diseño revolucionario que lo cambió todo para siempre. Este era el gran problema. Imaginen un juego con una geometría súper compleja. Los procesadores de vértices estaban trabajando a tope, al 100%, mientras que los procesadores de píxeles estaban ahí, prácticamente sin hacer nada. Y si la escena era al revés, pasaba lo contrario. Era como tener una fábrica enorme donde la mitad de las máquinas siempre estaban apagadas. Un desperdicio masivo de potencia de cálculo. La solución fue de verdad brillante. En lugar de tener estaciones especializadas, la arquitectura unificada creó un gran equipo de trabajadores que podían hacer de todo. Cada uno de estos procesadores podía ser asignado a cualquier tarea, ya fuera calcular vértices o pintar píxeles. De repente, la fábrica se volvió totalmente flexible y eficiente. Y la gran heroína de esta revolución fue la arquitectura G80 de NVIDIA. Este diagrama nos muestra ese cambio radical. Ya no vemos una división rígida. En su lugar hay un gran conjunto de multiprocesadores de streaming, y cada uno de ellos tiene sus propios stream processors, esos procesadores flexibles que se podían asignar dinámicamente a lo que hiciera falta. Con esto se acabaron los cuellos de botella. Se aprovechaba cada milímetro del chip. Pero la G80 fue mucho más allá. Introdujo 3 cosas que abrieron las puertas a un universo nuevo. Primero, soporte para el lenguaje C, lo que permitió que los programadores pudieran hablarle al chip en un idioma que ya conocían. Segundo, una memoria compartida súper rápida dentro del propio chip, una autopista para que los procesadores colaboraran entre sí a velocidades nunca vistas. Y tercero, la sincronización de hilos, que es como tener un director de orquesta para coordinar el trabajo de miles de procesos a la vez. De repente, ¡boom!, la GPU ya no era solo para gráficos, se había convertido en una supercomputadora paralela y totalmente programable. Bien, ya teníamos este hardware increíblemente poderoso.
Pero ahora hacía falta una nueva forma de controlarlo, una manera de dirigir a ese ejército de procesadores flexibles para que trabajaran juntos en problemas que no tenían nada que ver con videojuegos. Y esa herramienta fue CUDA. Creada por NVIDIA, CUDA es en esencia la capa de software, el traductor que permite a cualquier programador tomar un problema enorme, dividirlo en miles de pedacitos y asignarle cada pedacito a uno de los miles de núcleos de la GPU. Fue la llave que finalmente abrió el cofre del tesoro que era este nuevo hardware. Y el concepto central de CUDA es este. Imaginen a un sargento dándole una sola orden, por ejemplo, avancen 10 pasos, a un ejército de miles de soldados. Cada soldado ejecuta exactamente la misma instrucción, pero cada uno lo hace desde su propia posición sobre sus propios datos. Así es como la GPU logra ese nivel masivo de paralelismo. Y para organizar a este ejército, CUDA usa una jerarquía muy elegante. Todo el trabajo se organiza en una rejilla o grid. Esta rejilla se divide en bloques y cada bloque tiene cientos o miles de hilos o threads. Esta estructura es genial porque permite que los problemas escalen de forma masiva, ya que los bloques se pueden ejecutar en cualquier orden y en cualquier parte de la GPU que esté libre. Este cambio, que fue fundamental, de pasar de una línea de ensamblaje fija a una computadora paralela y programable, no solo revolucionó los gráficos. En realidad, redefinió por completo los límites de lo que era posible calcular. Entonces, para que quede claro, ¿cuál es la diferencia entre estos dos titanes? La analogía perfecta es la de una cocina. Una CPU es como un chef de alta cocina. Tiene muy pocos núcleos, pero son extremadamente complejos y rápidos, diseñados para ejecutar una receta a la perfección en el menor tiempo posible. Una GPU, en cambio, es como un ejército de ayudantes de cocina. Miles de núcleos muy simples, diseñados para hacer tareas repetitivas a una escala masiva, como picar miles de verduras a la vez. No se trata de cuál es mejor, sino de que están hechos para resolver problemas completamente distintos. Y este es el gran legado de esta historia. La evolución de la GPU, que fue impulsada por la necesidad de tener mejores gráficos en nuestros juegos, terminó creando, casi por accidente, una nueva clase de supercomputadora, una que hoy está al alcance de investigadores y científicos de todo el mundo, acelerando descubrimientos en medicina, finanzas y, por supuesto, inteligencia artificial. La historia de la GPU nos enseña que a menudo son las limitaciones las que impulsan las innovaciones más grandes, y nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. Ahora que hemos aprendido a hacer que miles de procesadores bailen al mismo son, ¿cuál es el siguiente muro que tendremos que derribar?